A nombre de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet y toda la comunidad universitaria que la conforma, bueno, les damos la más cordial de las bienvenidas a este espacio de diálogos, a este espacio que estamos impulsando, obviamente, con la participación de todas y todos ustedes. Y bueno, con temas muy relevantes, entre ellos el que vamos a abordar el día de hoy, que refiere a la calidad educativa en la actual contingencia. Un tema que es de suma relevancia y bueno, desde luego los ponentes, ustedes van a ver la calidad que tienen pues estos ponentes, son unos referentes y bueno, dejo el uso de la voz en nuestro amigo el doctor Oscar Cárdenas, que lleva el comité de aplicaciones al interior de CUDI. Muchísimas gracias, buenas tardes y bienvenidos. Gracias, Luis. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a estos conversatorios de ciencia, educación y tecnología organizados por la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet. En esta segunda sesión, el tema a tratar es, como bien lo mencionaba Luis, la calidad educativa en la actual contingencia. Y en esta ocasión trataremos de abordar las siguientes preguntas. ¿Con qué calidad se está desarrollando la enseñanza-aprendizaje en la actual emergencia? ¿Cuáles son los indicadores mínimos de calidad que debemos aplicar para combatir el Corona Teaching? Y bueno, la actual contingencia sanitaria nos ha obligado a continuar con la educación presencial en una modalidad a distancia, que a veces es catalogada por muchas personas como de segunda o vista inclusive hasta con desprecio. Pero bueno, hoy es la solución y los profesores y las profesoras la están utilizando dentro de sus posibilidades y bueno, y ahora nos acompañan para hablar precisamente sobre este tema el doctor Pedro Rocha, quien es experto en el desarrollo, administración y evaluación de programas de educación superior a distancia. Él es licenciado en administración por la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestro en administración educativa por la Universidad La Salle y doctor en ciencias de la administración por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es consultor en ambientes educativos asistidos por tecnologías y de la evaluación de su calidad de programas no escolarizados y mixtos. Ha impartido talleres del aseguramiento de la calidad en ambientes virtuales con asesoría a las universidades de Ciudad Juárez, Baja California, Veracruzana y La Salle, así como al Instituto Tecnológico de Sonora. Él es responsable del Comité de Educación a Distancia de la Red Temática Mexicana para el Desarrollo e Incorporación de Tecnología Educativa, conocida como Red Late México, y también es consejero en el Comité de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYESTIC, Grupo de Trabajo de Tecnología Educativa y también Educación Virtual y a Distancia. Nos acompaña también la doctora Carmen Trejo Cázares, quien es doctora en Pedagogía con la especialidad de Planeación Educativa y maestra en Educación. Cuenta con un diplomado en Perspectiva Universitaria de la Ciencia y la Tecnología y está certificada como experta universitaria en Planificación y Gestión de Proyectos de Cooperación al Desarrollo en el ámbito de la educación, la ciencia y la cultura por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid. Se destaca por su participación en grupos de trabajo para la definición de políticas nacionales para la educación superior en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior, en la Universidad Autónoma de Guadalajara y en el Instituto Politécnico Nacional, del cual es actualmente profesora colegiada e investigadora en la sección de estudios de posgrado. Finalmente, tenemos también con nosotros al licenciado Carlos Casasus. Él estudió la licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad Iberoamericana y obtuvo el grado de maestría en Administración de Negocios en la Universidad de Harvard. En 1994 fue nombrado subsecretario de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En 1996 fue designado presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Desde 1999 es director general de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, AC, CUDI, que administra la Red Nacional de Educación e Investigación de México. Fue presidente del Consejo Directivo de la Cooperación Latinoamericana de Redes Académicas, Red Clara, de 2008 a 2009 y de 2015 a 2020. De 2011 a 2013 fue presidente del Consejo Consultivo de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Es presidente del Consejo Directivo del Consorcio para el Intercambio de Tráfico de Internet, AC,
y ha sido profesor también en la maestría en Administración del Instituto Tecnológico Autónomo de México por más de 15 años. Como ven, tenemos a 3 grandes personajes y bueno, no quiero abundar más, prefiero darles la palabra para que nos platiquen sobre este interesante tema. Adelante. Muchas gracias, Oscar, por la presentación y gracias por la invitación y poder compartir este conversatorio pues, con 2 amigos y colegas y que hemos estado por años caminando en esta aventura con éxitos en cuestión de la educación a distancia, pero con niveles de calidad que nos lleven a una satisfacción del usuario final, que son nuestros estudiantes, nuestros profesores y la institución. Y yo personalmente con Carmen Trejo hemos formado parte de varios cuerpos colegiados para impactar a estas acreditaciones en el tiempo. Y pues es un buen momento de poder conversar cómo hoy en esta contingencia, que pues nadie nos dijo y nadie nos lo pidió, sino tuvimos que entrar, estamos enfrentando la calidad. Yo quiero partir de una expresión que hizo, una reflexión que hizo el doctor Faraón Llorans de la Universidad de Alicante, donde nos dijo claramente cómo reparar el avión en pleno vuelo. Y eso nos ejemplifica muy bien de que arrancamos y despegamos con nuestras tradicionales programas presenciales y en pleno vuelo nos dijeron hay que reparar el avión porque tenemos que llegar a un destino, al mismo destino con los objetivos académicos, pero de diferente forma. Y en ese sentido, pues tuvimos que entrarle o tuvimos profesores, estudiantes, instituciones, a que de la noche a la mañana estemos trabajando con una modalidad. He tomado la expresión también de Corona Learning, que se mencionaba así como preguntas, porque es ahora lo que hoy predomina, y esto se ha escuchado en diferentes foros, y también lo retomo del doctor Francesc Pedroch, que de la UNESCO, quien realmente nos hacía referencia que hoy estamos en un Corona Learning, cada quien hace lo que puede, como puede, y tomamos los profesores de lo que hay y creemos que estamos haciendo lo mejor, y yo creo que tiene validez, hacemos con toda la mejor voluntad. Pero hoy nos toca, y hemos estructurado este conversatorio, en cómo estamos enfrentando esta contingencia, cómo reparar ese avión en pleno vuelo y cómo enfrentar ese Corona Learning que está predominando y queremos llegar a feliz término. Y con Carmen y un servidor queremos darle un enfoque sobre los estudiantes, sobre los profesores, como tenemos que girar en torno a ellos, aprendizaje. Carmen, en este sentido, lo hemos, para dar pie en esta primera etapa de cómo entramos y cómo estamos en términos de calidad y en las preocupaciones o angustias que están sometidos o de una manera nos estamos enfrentando los profesores y los estudiantes. Pues bien, yo creo que un gran tema es repensar la calidad y repensar la calidad. Todo el mundo hablamos de una nueva realidad, que yo no sé si la palabra sea nueva, pero definitivamente es otra realidad a la que vamos a entrar con muy poca certeza de cuál es el tránsito y la certidumbre. En ese sentido, la calidad se convierte en una construcción diferente. Yo creo que en febrero estábamos hablando en el caso del posgrado, en que acababa de salir la lista de los programas que iban a evaluarse para permanecer en el posgrado nacional de calidad. Cuando nosotros leemos ese marco de referencia, vemos que es un marco centrado en resultados, con una noción de calidad muy eficientista, muy centrada en los números, muy hecha a la eficiencia terminal y a la productividad medida en cuánto se ha producido y cuánto se ha publicado. Yo creo que este tránsito nos lleva a reflexionar que la calidad ya no puede ser solamente números, sino vamos a hablar de calidad cuando retomamos a los alumnos
Yo les he preguntado, ¿quiénes se han quedado y por qué se han quedado? Los que se han quedado es porque sus profesores les ofrecen certidumbre, les ofrecen confianza, les ofrecen un liderazgo que les dice a dónde pueden llegar. Estos nuevos criterios de calidad no estaban considerados. Este papel protagónico del maestro, que vuelve a ser un líder de formación, un líder de construcción de valores, un líder de rumbo, es una nueva noción de calidad. Yo sí creo que los criterios tienen que reformarse. Entonces, tenemos que tomar en cuenta, claro que sí, qué tanto se aprende, pero más allá de qué tanto se aprende, es cómo se aprende y qué trascendió el aprendizaje. La trascendencia del aprendizaje tiene que ver con estos nuevos valores hacia el maestro que me vuelve a dar confianza. Si le preguntamos a los padres, ¿quiénes creen en la escuela? Pues las escuelas que les dieron un espacio, que se comunicaron, que volvieron a dar una cierta certeza de futuro. Entonces, la calidad tiene que retomar criterios. Yo creo que entonces ahí tendríamos que ver, por ejemplo, un criterio de calidad sería cuántos alumnos permanecieron, cuántos alumnos están dispuestos a creerle a la escuela, cuántos alumnos están dispuestos a construir una nueva noción de escuela. Y en este sentido yo hablaría como más adelante en lo que es esta nueva gestión. El maestro como gestor de aprendizajes, el maestro como gestor de emociones, el maestro como gestor de una nueva valor de ciudadanía. Yo iría como para esa nueva construcción y entonces la calidad se convierte en un espacio de nueva creación e identificación de criterios muy, muy emergentes. Y yo creo que por ahí tendremos que transitar, Carmen, y algo que en este momento, en este enfrentar con una responsabilidad del docente, es el momento en que de una manera pues podamos contribuir en el que los cuáles son esos mínimos que se deben de conservar para poder garantizar una calidad. Y yo parto de las preguntas también que nos hizo favor Oscar de leer, es decir, bueno, de una modalidad que estaba considerada de segunda, de que no para la segunda opción, la más barata, como que hago un paréntesis, lo que nos ha costado en 30 años convencer a las autoridades, en 30 días hoy todo ya se han hecho expertos, solo por decir que ya hago un trabajo en casa. Y algo que también es un elemento de calidad es, a veces les pedimos a los profesores innovación, y yo creo que debemos de estar pensando en que los profesores deben de tener confianza con una herramienta, con un proceso de construcción del aprendizaje con una herramienta a distancia, y un elemento que yo pondría, Carmen, Carlos, como fundamental de calidad es la retroalimentación y el seguimiento, el acompañamiento, porque yo puedo decirlo de experiencias cercanas con mis sobrinos, que hay un porcentaje, primero, que los profesores ni siquiera, del 40% de sus asignaturas, ni siquiera se sabe de ellos. Es decir, también tenemos una población que pues el alumno nunca se enteró que el profesor lo buscó. El otro 60% hicieron lo que pudieron hacer, algunos con una plataforma, con Zoom, que también trasladar lo presencial a Zoom, pues no es educación a distancia. Pero un punto clave que yo les preguntaba a mis sobrinos es qué tanto hay de retroalimentación, qué tanto hay del profesor, y es mínima o nula. Hay un caso con de la educación básica que, bueno, se centran y quien estuvo antes de las vacaciones, lo debo de aclarar, de Semana Santa, que todo el enlace era la jefa de grupo, y con la jefa de grupo mandaban la tarea y ella, el profesor y el profesor a ella. Entonces, esos son problemas muy graves y que debemos como básico tener, y me gustaría abrir el diálogo hacia la retroalimentación, el acompañamiento y la tutoría del profesor en cualquier circunstancia que tenga hoy para hacer su proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, tú sabes que la tutoría y la educación a distancia es toda una preparación
que no basta con ejercer la docencia de manera presencial para hacerte tutor en línea. La comunicación es un punto clave, el acompañamiento ya lo dijiste, y no es el dejar tarea a través de archivos y que en el mejor de los casos decir ya lo recibí y no haber una verdadera retroalimentación. Yo creo que aquí hay varios problemas de fondo. Uno, que el maestro presencial no está preparado para dar ese paso en tan poco tiempo y de manera tan violenta a ya ser tutor en línea y poder asesorar y acompañar a sus alumnos. Segundo, el manejo de la tecnología es muy heterogénea. Todos tenemos como que diferentes capacidades y aunque hay estudios que ya han explorado cuáles son las competencias de los maestros de educación básica, de educación universitaria, todavía no queda muy claro cuáles son esos instrumentos a los que realmente podemos acceder. La otra es la propia infraestructura de las instituciones. Las instituciones tampoco estaban preparadas. La educación pública tenía ciertas herramientas a las que se podía acceder como de manera voluntaria. No era obligatorio en la educación presencial. Bueno, ahí hay algunas plataformas, ahí hay algunos accesos y cada quien los usaba o no de manera indiscriminada. Cuando se hace obligatorio, yo creo que ninguna institución pública estaba preparada para el número de alumnos que maneja, por ejemplo, el Politécnico, para tener el número de aulas virtuales que se requería. Entonces, la infraestructura de las instituciones es otro punto clave que no había la suficiencia. Si se quiere realmente dar el tránsito, se tiene que invertir mucho. Y es una inversión del corto, mediano y largo plazo. La otra es el liderazgo de gestión, es decir, nuestras propias autoridades, cómo han acompañado al maestro. Al maestro se le ha cargado toda la responsabilidad de la calidad y del resultado. Cuando uno habla de qué está pasando con la educación, solo piensa en el maestro. ¿Y dónde están los directivos? ¿Dónde están todos los diferentes niveles de la estructura que deben también posicionar y tener una responsabilidad para coordinar la toma de decisiones? Las academias de manera tradicional son administrativas. Ahora se requieren grupos colegiados con liderazgos académicos. Pero la pregunta es si las instituciones están preparadas para generar esos espacios de toma de decisiones. Entonces, también hay que abrir espacios nuevos, donde la toma de decisiones ya no puede ser vertical, donde el maestro sea el único responsable de la calidad. Yo creo que la calidad es un tránsito desde el director de una institución hasta el alumno, que va a ser finalmente el beneficiario o que será la víctima final de todas nuestras acciones. Entonces, yo sí creo que este tránsito sí requiere indicadores. Y yo hablaría de dos evaluaciones de la calidad. Una en el ejercicio del tránsito. En la emergencia dice Bauman que la incertidumbre es la única manera de medir la certidumbre. Que lo único cierto es que no sabemos qué está pasando. Entonces, si partimos de eso, tenemos que buscar indicadores de cómo se recibió la noticia de que qué significa no ir a la escuela. Luego, qué significa asumir la responsabilidad y qué significa en este momento, por ejemplo, donde se está cuestionando si se regresa o no a terminar el semestre de forma presencial. ¿Qué significaría cerrar un semestre a distancia? ¿Qué significaría tomar el riesgo de no hacerlo? ¿Qué significaría asumir el semestre que viene con los resultados? Entonces yo creo que debe evaluarse la contingencia y debe proponerse para el siguiente semestre indicadores mínimos de cómo hacer. Yo creo que ya no se puede quedar a ver que cada quien haga lo que pueda. Eso sí creo que ya no se puede hacer. El semestre próximo debe haber una estrategia mínima con indicadores mínimos que nos digan hacia dónde ir y que se le dé seguimiento y que ya no se puede. Yo creo que ya no se puede pensar en que cada quien haga lo que pueda y que cada quien le haga como pueda. Eso resiste un semestre, pero no resiste más. Yo creo que nos has puesto un reto, Carmen, porque nadie nos ha pedido, nadie nos tomó la opinión si entrábamos a esta contingencia sanitaria, pero es una gran oportunidad de un experimento que nunca en la historia de la educación se ha presentado. Y esto es lo que tú nos dices, cómo poder evaluar este aprendizaje o estas experiencias de profesores, de estudiantes, y aquí vamos viendo con qué diferentes
tecnologías o herramientas tuvieron al alcance para poder definir y armar sus actividades. Hoy también nos cuestionábamos y tuvimos una jornada en base a la pura evaluación del aprendizaje. ¿Cómo vamos a cerrar este ciclo? Como tú nos dices, muchos al inicio se pensaban, no te preocupes, en 15 días, después de Semana Santa ya estamos de regreso. Y esto no es así. Y más que vamos a abrir y a lo mejor podemos regresar a una normalidad, una nueva formalidad con cierta presencialidad y un gran peso de distancia. Y la evaluación de todos estos procesos nos darían la construcción y la oportunidad de tener estos elementos que yo me parece, Carmen, que son todos valiosos desde los diferentes niveles educativos, realidades desde una zona rural como a una ciudad que, bueno, aquí nosotros tienen su casa en Coyoacán, pues también en la mañana ni internet, y ahorita no es el mejor que yo quisiera, ¿no? Y esto hacemos lo que podemos, de la mejor forma. Y todos los que nos llevamos o trabajamos, el CONACYT, los CIES o organismos internacionales, deberíamos estarnos haciendo toda una reflexión y aprovechar este momento de experimento potencial para poder generar estos indicadores de transición. No sé si por ahí tendríamos que caminar, Carmen. Yo sí creo que debe haber unos de transición e ir construyendo los nuevos indicadores. El liderazgo de la educación a distancia está en reto. O se lo gana realmente como una opción de calidad o lo pierde como una sola mera opción emergente. Entonces yo sí creo que es un reto. Para lo que hemos creído en la educación a distancia, tenemos que trabajar adicionalmente, y ahí yo quisiera decir esto, que esta contingencia ha llevado al maestro a un trabajo adicional, que no estoy muy segura que se le esté reconociendo. Es decir, el trabajo potenciado para la no presencialidad es toda una reconstrucción, es replanificar los cursos, es seleccionar los contenidos, decidir qué sí se puede enseñar a distancia, qué no, decirles a los alumnos que el programa se tiene que ajustar. Yo creo que hay nuevos aprendizajes, o sea, hay cosas que se van a quitar del programa, pero hay cosas que surgieron. Por ejemplo, el cómo trabajar en red para poder hacer trabajos en equipo a distancia, el cómo poder de las búsquedas de bases de datos, el cómo acceder, por ejemplo, a toda la oferta que tienen todas estas compañías. ¿Cuáles fueron estos otros aprendizajes? Nosotros cuando iniciamos un curso tenemos un perfil que le proponemos le decimos, tú en este curso, estos son la metodología, los requisitos, vamos a tratar. Y pues todos partimos como muy claros de la ruta. A mitad del camino, como tú dijiste, se descompuso el avión, no sabemos a dónde vamos a llegar. Entonces, se fueron descubriendo nuevas potencialidades de maestros y alumnos. Yo diría que liderazgos nuevos, competencias nuevas, eso es lo que hay que averiguar. ¿Qué surgió? Yo creo que también hay mucho desencanto, también de los alumnos. Yo sí creo que debe haber un gran desencanto de lo que tú acabas de decir. No era lo que se esperaban, los maestros a lo mejor no estamos a su disposición 24 horas, no tienen la comunicación de infraestructura que querían, no tienen el espacio en casa para trabajar, no les pareció el cambio a la escuela, el no tener la sociabilización con sus amigos. Entonces, yo también creo que otra cosa que tenemos que ver son las nuevas expectativas. ¿Qué quieren los alumnos? ¿Qué están esperando los alumnos de la escuela? ¿Qué están esperando los maestros de sus autoridades? ¿Qué estamos esperando todos de esta nueva composición social de la escuela? Yo sí estoy segura que la escuela tiene que dar una respuesta. Si no la da, está condenada a quedarse atrás, ya que los alumnos y maestros la rebasen. Entonces, ahí la escuela tiene un reto y además no tiene tiempo. Tiene que decir para dónde va y con qué va. Y yo le sumaría, Carmen, a las privadas o a las públicas ambas, tampoco recursos, porque también hay que invertir en infraestructura, hay que invertir en formación de estos profesores
que ahorita les hemos tendido y les hemos hecho responsables, pero es una responsabilidad conjunta. Yo quisiera mencionar algunos indicadores partiendo como esos mínimos que ya hemos estado ahorita dialogando y los nuevos que nos está poniendo, yo creo que Carmen, como reto a todos nosotros que construimos y creemos en una calidad de esta modalidad, es todos espero que conozcan al CALED, Instituto Latinoamericano del Caribe, de la calidad y de la educación, en la educación superior a distancia, y con la cercanía y además también cariño con su directora Mari Morocho, pues también hicieron su webinario en el sentido de poder ofrecer sus guías, y pusieron una muy práctica que son los cursos virtuales de formación continua, y yo quiero nada más mencionarles cómo de una manera van a poder, dónde están esas áreas, y yo invitaría que a cada institución pueda hacer una autoevaluación hoy con la situación emergente, con lo que Carmen nos ha planteado, con el corona learning que tenemos, con la desesperación de poder sacar y con lo que ha hecho cada institución, es revisar su tecnología, el medio, que sea disponible, si es seguro, si el más sencillo, como decías Carmen, el correo electrónico, que tenga accesibilidad y que llegue a todos sus estudiantes, la usabilidad y que sea navegable, porque si no, solo nos estamos mandando cartitas de amor, y yo creo que no son cartitas de amor. Aquí debe de haber actividades muy bien estructuradas, debe de haber esa formación docente y una línea institucional, así como a sus estudiantes que puedan, y no perder a ninguno, que eso es algo muy importante. Otro reto es qué va a pasar con los que no pudieron y no tuvieron, no por decisión propia, sino por condiciones económicas o situaciones que lo rebasaron al estudiante. ¿Cómo está nuestro diseño instruccional? Si realmente este profesor o la institución lo ayudó a transitar lo presencial, sus contenidos, las actividades, la interacción, el seguimiento, el acompañamiento que yo mencioné hace rato con sus estudiantes, y una evaluación transparente y realista a las competencias que sí se pudieron realizar. Estamos conscientes que no vamos a llegar al mismo puerto que el avión despegó si hubiéramos seguido en lo presencial, mas sin embargo, tenemos que definir y acotar que a donde vamos a llegar es un feliz puerto de satisfacción de competencias. Y por último, lo que mencionabas, Carmen, no nada más en los profesores, sino en la institución de tener los servicios educativos para los estudiantes, para comunicarse, porque a veces ni siquiera hay una buena comunicación, que no se entiende hacia dónde o qué criterio ha tomado la misma institución educativa, y un sistema de seguridad interno, de calidad interno, por muy pequeño que sea. Yo, quienes les interese, pues está toda esta información en el portal del CALED, y creo que lo que nos aportó todo el equipo, la doctora Rubio, la semana pasada a través de Mari Morocho, pues nos da líneas, Carmen, de al menos de cómo ir asegurando, pero yo dejaría el conversatorio o tu opinión a los retos que tenemos, que creo que va junto con una autoevaluación para poder llegar a un cierre pues se llama de ciclo escolar más satisfactorio que hoy tenemos en la puerta de la esquina. Déjame comentarte algo. Yo en las clases de gestión, que la maestría es en gestión de la educación, y uno de los propósitos de la maestría es formar líderes, directivos, coordinadores que puedan proponer soluciones ante los problemas sociales, sobre todo los emergentes. Me gusta mucho dejar de leer un libro que es 2 años de vacaciones para enseñar gestión. El libro de 2 años de vacaciones de Julio Verne nos lleva a que dicen, un grupo de niños se embarca y se pierde durante 2 años. Y entonces podrías decir, perdieron 2 años de su vida, en 2 años no aprendieron nada, en 2 años la escuela donde estuvo, y resulta que esos 2 años les dieron un montón de aprendizajes, se puso en evidencia el liderazgo, la autocompetencia, la autosuficiencia, la capacidad de sobrevivencia. Yo sí creo que así como en ese libro
Esos 2 años cambiaron la vida de los niños y fue una escuela diferente a la escuela formal. Deberíamos ser capaces de identificar ese inventario de aprendizajes nuevos que tienen los alumnos con esta contingencia. ¿Qué aprendieron de nuevo que rebasó a los programas de estudio? Yo sí creo que si no somos capaces de identificar qué alumnos tenemos, cómo les vamos a proponer estrategias nuevas. Creo que no podemos llegar a la escuela con la misma actitud. Tenemos que ser capaces de identificar a ese nuevo alumno que se transformó en este tiempo y a este maestro que se transformó en este tiempo. Entonces, habría que investigar eso. Y la gran interrogante, ¿no, Carmen? Si realmente el aula la requerimos, o qué tipo de aula es la que requerimos para que estos nuevos actores me refiero a nuevos perfiles del aprendizaje con esta experiencia, tenga una aula invertida, sea híbrida, y por qué no mejor, y recordar a nuestro gran colega, descanse en paz, Fernando Gamboa, del aula del futuro, que siempre nos hizo reflexionar hacia con estos nuevos actores en el campo del juego de la enseñanza-aprendizaje. Y eso yo retomaría la pregunta, la primera, que es la educación presencial con respecto a la educación a distancia. Este puente nos dejó nuevas personas. Entonces la pregunta es, ¿qué personas? Somos pues y son los alumnos. Y yo creo que eso es lo que mencionaba en este gran experimento. Tenemos que estudiarlo, evaluarlo, escucharlos y reorganizarnos para un siguiente ciclo que no sabemos en qué nivel de carga va a ser a distancia o presencial. Carlos, todo esto que estamos platicando, Carmen y tu servidor, pues a tu luz de los consorcios que tú te manejas como director de CUDI, ¿cómo lo visualizan y cómo podemos ver nosotros de académicos desde las trincheras de la educación, vernos respaldados con todas estas sinergias que tú encabezas y tienes mucha mirada hacia nivel nacional e internacional y que nos pueda también dar o comprometer estas inquietudes que yo creo que Carmen y un servidor ha planteado? Sí, qué gusto, qué sabrosa conversación, qué enriquecedora. Gracias. Yo quisiera hacer una consideración inicial que oí el otro día, que me parece terriblemente importante. Decía que cuando empezó el cine, lo que hacía las primeras películas era filmar obras de teatro. ¿Sí? Vamos a decir, estábamos pasando de una forma de entretener, que era el teatro, ¿no? Que estaba bastante madura, y cuando cambia el medio, ¿no? Lo primero que se ocurrió fue, bueno, vamos a filmar las obras de teatro, entonces la gente no tiene que ir al teatro, ¿no? Sin embargo, vamos a decir, el herramental que de repente tienen a su disposición los productores cinematográficos, ¿no? Pues en fin, permite tener una experiencia, vamos a decir, totalmente diferente a la que se tenía en el teatro, ¿no? Y quizá mucho más rica, ¿no? Entonces, a mí me parece que lo que nos está pasando ahorita es, ¿me entiendes? Cambió el medio, y lo que tenemos hoy disponible, ¿no? Es vamos a filmar el teatro, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces el maestro pretende dar su clase igual, con los mismos recursos, y yo creo que lo que tenemos que de alguna manera visualizar es que vamos a tener, yo creo, en primer lugar, un cambio dramático, ¿no? De los recursos que tenemos disponibles para enseñar, ¿no? Va a haber, obviamente, la posibilidad de
utilizar una grandísima cantidad de recursos que en una clase presencial del siglo XIX no había, ¿no? Y que ciertamente, digo, a mí me ha tocado, por ejemplo, ver niños que no entienden las estaciones del año hasta que les pasas un video de YouTube, ¿no? Y entonces el video de YouTube les dice, ah, caray, sí, eso pasa de veras, la Tierra gira en su eje y al mismo tiempo gira alrededor del Sol, pero eso es muy difícil de poderlo enseñar si no tienes una herramienta adicional que te permita comprender ese tipo de cosas, ¿no? O el día que entran a ver su casa en un mapa de Google Maps, ¿no? Y la ven desde arriba y ven su casa y su municipio, en fin, ¿no? Empieza a haber un herramental nuevo que vamos a poder incorporar en la tarea de la educación a distancia, ¿no? Y que pues lo deberíamos de aprovechar para verdaderamente poderlo hacer más rico. Y quizá otro pensamiento es que yo sí creo que en este nuevo mundo el interés del alumno va a ser lo más importante, ¿no? Digo, de alguna manera, si el alumno no tiene interés en aprender, ¿no? Va a ser muy difícil que aprenda. Y entonces esto me parece que va a traer una transformación dramática de lo que estamos enseñando, ¿no? Comentábamos el tema de que los abogados que se tienen que fletar 5 años para acabar, pues, a lo mejor manejando un taxi, ¿no? Todo ese conocimiento inútil para la condición inmediata, ¿no? No digo que sea totalmente inútil, pero vamos a decir, lo que es verdaderamente importante es que el conocimiento se apegue a las necesidades del alumno, a lo que necesita aprender para poder tener una mejor calidad de vida, poder conseguir un empleo, poder seguir desarrollando el conocimiento que necesita o poder seguir investigando. Vamos a decir, yo creo que la carga de educación innecesaria va necesariamente a cambiar, ¿no? Yo, de alguna manera, las horas que yo perdí, ¿no? En la carrera de conocimientos que no me volvía a acordar, que no volvía, pues son la mayoría, ¿no? ¿Me entiendes? Sin embargo, el conocimiento diario que yo tengo que aprender de cómo funciona Zoom o cómo, es algo que tengo que necesariamente yo, por mi interés profesional, desarrollar y encontrar como, y creo que, vamos a decir, la universidad va a tener que cambiar a un modelo de capacitación mucho más corto, mucho más inmediato, ¿no? Y obviamente muchísimo más apegado a las necesidades del estudiante que a necesidades, digamos, burocráticas de cuál debe ser el contenido de la carrera de ingeniería, de tal manera que el curso de álgebra 1 de la Universidad de Veracruz no te lo aceptan en la Universidad Nacional Autónoma de México, aunque es álgebra 1, ¿no? Y que hemos de alguna manera perdido muchísimo la visión de que lo que va a ser verdaderamente importante en el mundo moderno es poder educar a todos los, digamos, personas en edad de trabajar que van a estar siendo constantemente desplazados de la actividad que están haciendo, ¿no? ¿Me entiendes? Y que hoy puedo estar, no sé, ensamblando coches o lo que tú quieras, pero va a llegar un robot y me va a desplazar y ahora tengo que saber diseñar piezas o tengo que, ¿no? Y de alguna manera eso va a llegar la inteligencia artificial y lo va a volver a desplazar de nuevo y la gente tiene que tener la posibilidad de adquirir los conocimientos que necesita para poder tener empleo, ¿no? Y creo que eso va a cambiar un poco las tareas tradicionales de la universidad
hacia programas más cortos, ¿no? Certificaciones, competencias que verdaderamente pueden darle habilidades de empleo a los jóvenes. Entonces, digo, de alguna manera yo quisiera platicarles unos minutos y voy a compartir mi pantalla aquí un segundo. Se ha formado un grupo de trabajo convocado por Salma Jalife, que como saben es pues amiga de las redes nacionales de educación e investigación desde hace muchos años, que está convocando agentes de ANUYES, de Aprende MX, de los repositorios como COESAD y, perdón, aquí está pasando un camión. No te preocupes, Carlos, aquí están igual. Y de alguna manera se han generado líneas de apoyo a modelos educativos digitales en los cuales creo que es importante lograr una cooperación de todas las diferentes organizaciones que están tratando de apoyar al sistema de educación superior en la contingencia y en la transmisión, ¿no? Vamos a decir, los temas que yo creo que son importantes y los platicaré rápidamente, el tema de la conectividad de los campus, ¿no? Pues aunque hoy los campus están vacíos, el campus va a continuar siendo el nodo de atención al alumno, ¿no? Entonces yo creo que el tema de conectar bien los campus va a seguir siendo terriblemente relevante hacia el futuro. Aquí un poco de las acciones y la participación de CUDI al respecto. CUDI está tratando de cambiar el modelo que hemos venido siguiendo con la Red Nacional de Educación e Investigación, que es básicamente el de venir comprando capacidad, a un modelo en que las universidades tengan su infraestructura propia a través del despliegue de anillos de fibra urbanos para la conectividad de los campus y del despliegue de una dorsal nacional que nos permita conectar los anillos. Entonces, esto hará que se pueda tener anchos de banda pues equiparables a los de los países más desarrollados en términos de ancho de banda por alumno en el campus. Y también buscar reformar el artículo 213, que de alguna manera tiene involucrado a CONACYT, pero CONACYT no ha participado mucho en estos proyectos, involucrar a la SEP y involucrar también a los institutos nacionales de salud, que son obviamente centros donde se realiza investigación y donde se realiza docencia. Un segundo tema es el tema de los repositorios institucionales. Aquí la idea es que podamos facilitar el uso de los múltiples repositorios que ya hay, ¿no? Yo creo que en el mundo sí hay ya una buena cantidad de repositorios, ciertamente de artículos científicos, ciertamente de objetos de aprendizaje y crecientemente de datos abiertos y de la posibilidad de almacenarlos y utilizarlos para la docencia y la investigación. Creo que lo que nos falta es organizar cómo usar estos repositorios, ligar los contenidos a los objetivos educativos, las secuencias, cómo hacerle, ¿no? Y creo que aquí CUDI puede, vamos a decir, podemos, la red de repositorios institucionales, podemos trabajar colectivamente en cómo mejorar este tipo de herramientas. Después, la capacitación para profesores a todos los niveles. Y aquí, pues, es una responsabilidad colectiva, desde la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, a Aprende MX, etcétera.
pero creo que aquí de alguna manera lo que falta es una plataforma que facilite la capacitación. Obviamente, el disponer de las herramientas de apoyo para facilitar esas tutorías que hablábamos, el poder evaluar no necesariamente al niño para ver si pasó o reprobó el curso, sino el saber qué tengo que evaluar para saber cómo ayudarte, ¿no? Porque si no sabes ecuaciones simultáneas, va a ser muy difícil que puedas saber cálculo, ¿me entiendes? Y que puedas regresar al niño a los contenidos que le hacen falta para seguir avanzando. Creo que esas plataformas son clave y voy a hablar después un poquito de las plataformas que están disponibles y creo que podríamos traer a México. Después hay una serie de ofertas de la industria TIC, ¿no? Para apoyar a las universidades, ¿no? Aquí se está hablando de la posibilidad de utilizar los teléfonos celulares sin costo cuando se accesen contenidos determinados educativos aprobados colectivamente por los proveedores y las autoridades, ¿no? Y creo que esto es terriblemente útil. Yo creo que es bien importante encontrar nuevos modelos para que los alumnos que estén asociados a una institución educativa puedan tener acceso a conectividad pues en muchas situaciones pues, que la brecha digital hoy no hace posible y que deberíamos de tratar de impulsar. CUDI pensamos que deberíamos de ser el enlace técnico a este tipo de aplicaciones. Básicamente, aquí hay, por ejemplo, ofertas de servicios de nube, ¿no? Que pueden ir desde correo electrónico, Google Classroom, videoconferencias, etcétera, que CUDI pueda apoyar a las universidades a utilizar mejor, a conocer lo que hay y a tener economías de escala en su uso. Después el tema de modelos educativos digitales y de innovación educativa que tiene que ver con esto que acabamos de hablar, ¿no? O sea, de alguna manera la educación en este siglo la educación superior tiene que cambiar, ¿no? De la educación del siglo XIX, ¿no? En que el médico era un médico universal que tenía que echarse 10 años de carrera para poder estudiar, no sé, cardiología, ¿no? En fin, creo que los procesos tienen que ser más rápidos, más segmentados y al mismo tiempo más continuos en la vida, ¿no? Después el tema de los laboratorios. Yo creo que es bien importante que los laboratorios con que cuenta el país, que son más de, entiendo, 1,500 laboratorios nacionales que se han venido apoyando. El tema es que no están conectados y que no se puede accesar, digamos, a un microscopio electrónico a distancia, sino que, pues, si no eres de la UNAM, no puedes usar el microscopio electrónico del Instituto de Nucleares. Yo creo que esto tiene que haber un gran cambio para aprovechar esta infraestructura, que es un recurso nacional y que deberíamos de poder completar. Luego el tema de ciberseguridad, donde pues creemos que es bien importante que al volverse cada vez más información digital sobre el alumno, podamos preservar la privacidad, podemos preservar la seguridad. Aquí tenemos muchos grupos de trabajo y creo que hay que coordinar nuestras actividades para tener mejores resultados. Después, la capacitación de recursos humanos y trabajo para el futuro. Aquí, pues creo que también es una responsabilidad de todos. Nosotros en CUDI pensamos que pues esta plataforma debería de poder ser clave, podría ser implementada rápidamente. Y tenemos el tema de la Escuela Superior de Redes, donde en conjunto con las demás redes académicas de América Latina estamos dando cursos
en temas que tienen que ver con las TICs en la universidad, ¿no? Después, el diagnóstico de habilidades digitales en las instituciones de educación superior. Pues otra vez creo que estas plataformas que incluyen la evaluación, pues nos permiten llegar a un diagnóstico más cercano de indicadores, desgraciadamente solo cuantitativos y no como mencionaba Carmen, ¿no? Vamos a decir de estos indicadores de qué tan satisfecho esté el alumno, qué tanto va a querer quedarse en un curso. Después, el poder hacer muchos de estos conversatorios, webinars, y sobre todo el poderlos guardar, ¿no? Yo creo que es importante que sabemos que casi el valor de haber estado aquí a las 5 o ver el video a las 8 de la noche es prácticamente igual. Siempre y cuando tengamos acceso a estos conocimientos que no deben de perder su valor en el tiempo. Y luego el buscar soluciones para zonas marginadas. Nosotros hemos hablado muchas veces desde casi desde los inicios de CUDI de cómo llevar contenidos a las regiones que no están conectadas y cómo guardar esos contenidos en pequeños servidores locales que puedan accesarse a través de redes inalámbricas y refrescar esos contenidos, pues digamos cada 3 o 4 días, no necesariamente tenerlos en línea físicamente. Creo que ese tipo de soluciones deberíamos de trabajarlas para llevar pues a las grandes zonas rezagadas una especie de lo que se ha venido denominando como Internet del día siguiente, que yo puedo hacer mi consulta, puedo mandar mi correo y a lo mejor no llega instantáneamente, pero en la noche se manda cuando no se utiliza la red por los demás y se recibe la respuesta al día siguiente y pues no es tan bueno como tenerlo en línea, pero funciona, ¿no? Quisiera yo hablarles un minuto sobre las plataformas, porque de alguna manera en la Comunidad Económica Europea, que básicamente pues tiene una visión de la red académica como una institución sin fines de lucro, una institución cooperativa, se ha desarrollado esta plataforma que se llama Up2U, ¿no? Básicamente dice, asegurémonos que el COVID no va a llevarnos a una cierre de la educación, ¿no? Y cómo estas herramientas pueden ayudar a desarrollar una mejor educación a distancia. Entonces, aquí lo que están juntando en un solo sistema es un sistema de learning management, de sistemas de administración del conocimiento, de contenidos, de edición colaborativa, de interacciones en tiempo real. Básicamente es sorprendente ya la cantidad de plataformas de videoconferencia que son prácticamente tan buenas como Zoom, pero son de acceso abierto y que se pueden implementar con un costo terriblemente pequeño. Y pues a lo mejor ahorita aquí estamos 70, a lo mejor en estas plataformas podemos tener videoconferencias de 25 o 30 jóvenes, dependiendo un poco de los anchos de banda disponible, pero con la misma funcionalidad, que podemos tener interacciones sociales, que puedo analizar esto que llaman Learning Analytics, que también van avanzando los jóvenes en atravesar un contenido educativo, el poder grabar y publicar contenidos educativos, el compartir documentos, el Moodle, DSpace, que es digamos, un estándar de contenidos de datos, de repositorios de datos, el EduOER,
que es un repositorio de objetos educacionales, ¿no? Carlos, Sí, perdón, tenemos ya como un minutito para terminar para porque hay terminar, varias preguntas por acá. ya Gracias. estoy prácticamente terminado. También el tema de poder tener un sistema de evaluación más sistemático, que tenga un browser específico para poder tomar exámenes y que garanticemos que la máquina se dedica exclusivamente a contestar el examen. Y también el tema quizá de un servicio de evaluación nacional del conocimiento, como lo están haciendo las redes noruegas, Nordunet, en el que están desarrollando cualquier cantidad de exámenes en línea y que están dispuestos a compartir sus capacidades y su tecnología. A mí me parece que esto nos va a permitir pasar de andar filmando las películas, filmando el teatro para hacer una película, a tener una verdadera tecnología nueva, ¿no? Para la enseñanza. Con esto termino. Dejo de compartir mi pantalla. Muy bien, muchísimas gracias, Carlos, María, Pedro. Bueno, aquí hay varias preguntas y pues muy interesante la analogía de la reparación del avión en pleno vuelo. Yo creo que cuando aterricemos, pues tendremos que irnos a la mesa de diseño y ver ahora cómo rediseñamos nuestro avión para que pueda funcionar en este tipo de contingencias o en situaciones normales, ¿no? Miren, aquí nos pregunta Rosa María Rojas. Dice, la calidad educativa no está garantizada con esta emergencia. ¿Cómo podemos medir un avance con los medios de hoy? No sé quién de los tres pudiera contestarme la pregunta. ¿Carmen? Bueno, ¿cómo se puede garantizar? Yo sí creo que un punto importante es identificar los indicadores mínimos. Debe ser un acuerdo, es decir, los recursos que se usaron, las estrategias y los resultados. Yo creo que así tendría. Hablaba Pedro de una guía básica donde ya mencionaba algunos elementos. Yo sí creo que tendría que ser un diagnóstico compartido entre el maestro y sus estudiantes, que él mismo pudiera hacer una evaluación del curso aplicando estos indicadores y ver qué opinan los alumnos del resultado, y él mismo poder hacer sus acotaciones. Entonces yo creo que tenemos que llegar a un acuerdo de indicadores básicos de transición, y ahí sí no ceder. No sé decir, bueno, de los básicos yo logré 2, de los básicos yo logré los 5, pero sí tener como que, yo insisto mucho que... Bueno, parece que perdimos a Carmen momentáneamente. Bueno, hay más comentarios acá. Dice que es KMG, dice, es un gran reto hacer de la educación con las nuevas tecnologías. Y Carmen Patricia Jiménez Terrazas le pregunta a Pedro que mencionó a Frances Pernock. ¿Ese es el nombre correcto o hay? Frances Pedros. Pedros, ajá. Sí, Pedros. Perfecto. Él es de la UNESCO, de la cátedra UNESCO. Ah, perfecto. Y bueno, Luis Gutiérrez comparte esto, dice, buenas tardes, me comparten una pregunta colegas académicos a una mención que realizó el doctor Pedro Rocha. Usted dice que los profesores que transitaron de su clase presencial a videoconferencias no es educación a distancia. No. ¿Qué necesita un profesor para decir que está generando una experiencia de educación a distancia con sus estudiantes? Necesita toda una serie de insumos de un proceso instruccional de actividades con retroalimentación, con diferentes niveles de sociabilización, si así se requiere, una plataforma síncrona, herramientas que le permitan ese va y bien de información entre ambas instituciones, entre ambas actividades, con modelos o rúbricas de evaluación que le permitieran ser objetivas. Y cuando yo menciono que se trasladan a la videoconferencia, pues sigues trasladando a lo presencial,
pero no con todo lo que integra la estructura de un curso en educación a distancia que rebasa mucho más a la estructura de un presencial. Muy bien. Déjame ver, por acá tenemos otro. Pregunta Carmen Patricia Jiménez Terrazas, ¿quién acuñó el término Corona Learning? Lo sacaron en el informe, lo puedes ver, Patti, en el informe de la UNESCO, como ya el análisis del COVID, y lo retoman de varios foros. No es que haya un autor, si no lo hubiera mencionado, pero lo retomó también Frances Pedros, que en su informe de la UNESCO, pues la han denominado coronavirus, y a mí se me hace muy simpático y muy representativo, porque realmente hay otras palabras mexicanas que podrían expresar lo mismo en lo que realmente está pasando. Ya. Y bueno, hay varios comentarios con respecto a que si se puede hacer disponible la presentación, Carlos, para la gente que esté interesada en leer un poquito lo que estabas ahí comentando. Entonces, me imagino que sí lo vamos a tener en el mismo espacio donde están grabándose estas sesiones, estos conversatorios, para que lo puedan consultar pues más adelante. Claro que sí. Y bueno, pues parece que acá no hay más preguntas. José Antonio Ramírez nos dice que si puede hacer un comentario, nada más que no tengo yo manera de verlo para darle el audio. No sé si Marta o Eduardo nos pudieran echar la mano por allá. José Antonio, ¿puedes abrir tu micrófono? Listo. Está abierto, gracias. Entiendo Adelante. que sí me escuchan. Gracias. Voy a tomar exactamente un minuto. Desde hace más de 2 años, tanto en CUDI como en la Academia Mexicana de Ingeniería, hemos venido trabajando sobre el concepto de la Cuarta Revolución Industrial. La Cuarta Revolución Industrial, que es un marco de referencia de todo lo que ha venido avanzando en la ciencia, la llegada de Big Data, la llegada de Internet de las Cosas, la llegada de la robótica, los avances en inteligencia artificial, etcétera. Y todo esto de alguna manera está convergiendo en lo que está llegando a ser la nueva forma en que el ser humano tiene que ir evolucionando. Yo no tengo la menor duda que en los próximos 5 años la forma en que estamos viviendo nosotros va a ser diferente. Y eso nos demanda, desde el punto de vista de la educación, una concepción también diferente. Carlos ya lo mencionaba, las universidades seguramente van a dejar de ser un centro al que vaya uno a estudiar, a aprender, sino un centro a lo mejor de socialización, porque todo lo demás va a llegar de otra forma. Pero lo que yo quiero plantear es la necesidad de que la gente que está trabajando en educación a distancia en este momento, por favor, considere que dentro de 3, 4 años esto ya va a ser obsoleto, porque hay que ir evolucionando hacia lo que va a venir. ¿Sí? Ya lo que hay que aprender probablemente ya no sean carreras, sino certificaciones, como las mencionaba Carlos. Y esas certificaciones, de alguna manera, el propio estudiante tendrá que irlas diseñando, pero tendremos que irles proporcionando desde el punto de vista de la academia, desde el punto de vista de las universidades y las instituciones de educación superior, los medios para poderlo lograr. Gracias. Muchas gracias, José Antonio. Y bueno, para terminar, hay un comentario de Jesús Medina. Dice que hay una gran diferencia entre educación a distancia y ambientes virtuales de aprendizaje. No sé si Pedro nos pudieras comentar algo al respecto. Educación a distancia es lo que engloba todo, una serie de estrategias en 3 columnas: gestión, tecnología y toda la pedagogía. Y contenidos o desarrollo de contenidos académicos forma parte del diseño instruccional de la pedagogía, y yo siempre he mencionado que ya van juntas. La tecnopedagogía, que vamos a estar viendo qué herramientas tengo que funcionen, que se adapten al modelo educativo que genera las actividades de aprendizaje. Y todo lo que hoy denominamos, todo ese conjunto
de la estructura de la enseñanza-aprendizaje es educación a distancia, virtual, abierto, pero este es el todo y es una sola parte lo que acaba de mencionar. Excelente. Bueno, pues ya no hay más comentarios, solamente comentarios positivos de felicitaciones a los tres ponentes. Todos dicen pues muy interesante, muy importante estos temas que se están tratando ahora. Y pues nada, si no hay más, si no quisieran decir algún comentario, Pedro, Carlos, si no, pues cerramos la sesión. Yo cerraría con una expresión que me recordaste, Carlos, que pues al rato los robots van a cubrir a ciertos elementos humanos. Y por muchos años se pensó, cuando teníamos que incursionar y convencer a las instituciones o profesores, es que un robot iba a sustituir al profesor. Y no es cierto. Lo que sí es cierto es que un profesor con uso de tecnologías sí va a reemplazar a uno que no las haga, que no las utilice. Con eso cerraría. Pues yo quisiera cerrar agradeciéndoles, porque yo creo que el diálogo en este sentido, ¿no? Y el liderazgo que podamos ejercer va a ser fundamental, ¿no? En poder llevar el avión a buen puerto y no estrellarnos a la mitad del río Hudson por ahí en el camino. Entonces, o del lago de Texcoco. Entonces, espero que podamos continuar estos diálogos que son terriblemente enriquecedores y que podamos en nuestras respectivas esferas de influencia ir diseñando el plan de vuelo y les agradezco encarecidamente. Bueno, ¿algún último comentario, Carmen, por favor? Sí, quisiera decir algo bien importante, que tenemos como reto una nueva construcción de la visión de la educación y de la escuela y reconsiderar también la estrategia para la formación docente. Ya la estrategia que hemos seguido no funciona. Entonces, hacia un nuevo modelo digital de educación y de escuela es lo que tenemos en el futuro inmediato. Y gracias por la invitación. Al contrario, muchísimas gracias, Carmen, Pedro, Carlos. Muy interesante esta charla, esta discusión. Y bueno, a todos los que nos están escuchando, pues invitarlos a estos conversatorios que se llevan a cabo cada 15 días, los martes de cada 2 semanas, a partir de las 5 de la tarde. En el transcurso del fin de esta semana estaremos ya publicando qué nuevo tema vamos a abordar en la próxima ocasión. Muchas gracias, buenas tardes, y gracias también a Marta, Oscar, a Luis y a Eduardo que andan por allá. Gracias, Pedro. Muchísimas gracias a ti también. Gracias, Carmen, y gracias, Carlos. Muy buena tarde. Gracias, buenas tardes.